Después de este repaso de la semiología medular, vamos a pasar a hablar del tronco del encéfalo. En el tronco del encéfalo os quiero recordar, antes de hacer las preguntas, que es muy importante que os acordéis de que la semiología son siempre síndromes cruzados. ¿Qué quiere decir esto de los síndromes cruzados del tronco del encéfalo? Quiere decir que si una lesión cualquiera está localizada en el tronco, esta lesión tiene que afectar obligatoriamente a un par craneal y al hemicuerpo contralateral. Es decir, que si pensamos que una lesión está localizada en el mesencéfalo derecho, se verá afectado, por ejemplo, el tercer par derecho y el hemicuerpo izquierdo. Esto no pasa en las lesiones corticales. En estas segundas, la lesión del par craneal se corresponde con la paresia del cuerpo. Es decir, que si yo lesionase la corteza derecha, vería una afectación del séptimo par izquierdo y del hemicuerpo izquierdo. O sea que cuando los pares craneales se corresponden con el hemicuerpo lesionado, tenemos que buscar la lesión en la corteza. Cuando los pares craneales están a un lado y el hemicuerpo lesionado al lado contrario, tenemos que buscar la lesión en el tronco. Vamos entonces al repaso de las preguntas y vamos a empezar volviendo un poco atrás por la pregunta número 3 y leemos que un paciente de 16 años presenta de forma aguda una parálisis facial periférica izquierda y diplopia horizontal que mejora cuando el paciente gira la cabeza hacia la izquierda. Señale dónde se localizaría con mayor probabilidad la lesión: en corteza frontal derecha, en mesencéfalo izquierdo, en protuberancia izquierda, en seno cavernoso izquierdo o en peñasco temporal izquierdo. La desviación de la comisura bucal, que aquí la describen directamente como parálisis facial periférica, nos localiza perfectamente el lado de la lesión, ¿no? Una parálisis facial periférica quiere decir que el séptimo par que está lesionado seguro que es el izquierdo, ¿vale? Además, se añade que este paciente presenta una diplopia que empeora al mirar hacia la izquierda. Probablemente se trate de un sexto par izquierdo, que con la mirada hacia el propio lado, hacia el lado sobre el que tiene que abducir, se ve alterado, es incapaz de mover ese ojo y se manifiesta como diplopia. Con lo cual tenemos un sexto par izquierdo y un séptimo par izquierdo. El único sitio donde el sexto y el séptimo par se encuentran juntos es en la protuberancia, porque después, una vez el séptimo par abandona el tronco y el sexto lo abandona por otro lugar, no van a volver a encontrarse ni siquiera en su recorrido dentro del cráneo, con lo cual solo puede estar localizada la lesión en la protuberancia. La protuberancia tiene que ser obligatoriamente del lado izquierdo. Por tanto, la respuesta correcta en este caso, la respuesta número 3. Seguimos con la pregunta 4, que nos habla de un paciente diabético de 76 años con mal control de sus glucemias, que presenta ptosis palpebral izquierda con diplopia horizontal, que mejora cuando el paciente gira la cabeza a la derecha. En la exploración, además, tiene una alteración pupilar que le lleva a desconjugar los ejes oculares, imposibilidad para mover el ojo hacia la línea media. Y nos preguntan, ¿cuál es la más probable? Que sea un aneurisma sacular de la arteria cerebral anterior izquierda, que sea un aneurisma fusiforme de la arteria basilar, que sea un aneurisma sacular de la cerebrosa superior izquierda, un sacular de la cerebrosa superior derecha, o bien una vasculopatía diabética del tercer par. En este caso, en el que tenemos una alteración motora de la motilidad ocular, pero no una alteración pupilar en un paciente diabético, no nos puede quedar ninguna duda de que esto se trata de una vasculopatía diabética. El tercer par, el nervio del tercer par, tiene una peculiaridad, y es que presenta en la periferia del nervio
en la periferia del nervio, se localizan las fibras parasimpáticas. Y es en el centro del nervio por donde viajan las fibras motoras. De tal manera que en los diabéticos que están lesionados los pequeños vasos que van a nutrir al nervio, se produce primero una isquemia de la parte central del mismo y posteriormente una isquemia de la periferia que está más cerca de esos vasa vasorum, de los vasos que nutren a los nervios. Vasa nervorum, perdón. De tal manera que la parte lesionada es la parte motora y por eso se conserva la vista. Esto hay que diferenciarlo, que es con lo que nos quiere leer la pregunta, de la aparición de un aneurisma. Un aneurisma que no es ninguno de los que comentan aquí, sino que es un aneurisma que se produce en la arteria comunicante posterior. La arteria comunicante posterior está localizada directamente encima del tercer par, de tal manera que un aneurisma en esa zona va a irritar el tercer par, pero lo va a irritar en su parte superior, superficial. De tal manera que en el paciente con un aneurisma lo que tenemos que ver es una alteración de los reflejos sin alteración de los movimientos que involucra el tercer par. Mientras que en este caso, paciente diabético, lo que tenemos que ver es una alteración de los movimientos que involucra el tercer par, pero sin alteración de los reflejos. Con lo cual, tanto por los antecedentes del paciente como por la clínica que cuenta, sin ninguna duda, respuesta correcta, la respuesta número 5. Para terminar esta parte de resumen, vamos a hacer la pregunta número 18, que nos habla de un paciente que cuenta que de forma brusca ha presentado un trastorno sensitivo que le afecta a la hemicara derecha y al lado izquierdo del cuerpo. Además, presenta vértigo e inestabilidad y nos piden localizar la lesión. Es fundamental que sepamos cómo se localiza el núcleo sensitivo del quinto par para contestar esta pregunta. Uno podría contar, después de estudiarse la regla que se comenta en el manual del 442, que el quinto par tiene su localización en la protuberancia. Y es verdad que el núcleo motor del quinto par está localizado en la protuberancia. Sin embargo, recordad que el núcleo sensitivo del quinto par es muy largo y que se puede ver lesionado en las lesiones del bulbo. De hecho, es lo más frecuente porque por ahí pasa una arteria que habitualmente se ve involucrada, que es la arteria pica, la posterior inferior cerebellar artery, la arteria cerebrosa posterior inferior. Esta arteria se ve afectada con frecuencia en los fenómenos isquémicos del territorio vértebro-basilar y su clínica es un síndrome vulvar lateral. Este síndrome vulvar lateral se conoce como síndrome de Wallenberg y se manifiesta por una infinitud de síntomas. Todos estos síntomas se deben a que en el bulbo lateral se encuentran muchísimos núcleos y vías. Pero para no fallar nunca, os tenéis que acordar de que el síndrome vulvar lateral es un síndrome que es sensitivo cruzado, es decir, que se afecta a la sensibilidad de la cara de un lado y la sensibilidad de mi cuerpo del lado contrario. Esto es exclusivo del síndrome vulvar lateral. No está involucrada la protuberancia, a pesar de que el núcleo sensitivo del quinto también pasa por la protuberancia. Síndrome vulvar lateral o síndrome de Wallenberg es un síndrome sensitivo cruzado. Y además de ese síndrome sensitivo cruzado, se pueden presentar una miríada de síntomas, desde la inestabilidad, la hipoacusia, los vértigos, como los que tiene este paciente, las afectaciones viscerales, como náuseas, vómitos, etc. Pero no podemos dejarnos llevar por eso y tenemos que centrarnos en que es un síndrome sensitivo cruzado. Por lo tanto, en este caso, que efectivamente es lo que nos están contando, la cara afecta de un lado y el cuerpo del otro, tenemos que contestar bulbo lateral. Luego, respuesta correcta, la respuesta 1. Para concluir este bloque de preguntas sobre el troncoencéfalo, vamos a hacer la pregunta número 6 del test. En esta nos presenta un paciente de 57 años que de manera brusca presenta una parálisis con hipoespesia del cuerpo izquierdo y además una desviación de la lengua a la derecha. No tiene alteración de la musculatura de la boca, nos dice. Nos piden que contestemos cuál es la respuesta falsa y nos comenta: la clínica corresponde a una lesión del bulbo derecho, la motilidad ocular externa estará conservada
la sensibilidad térmica y dolorosa no estará alterada, los reflejos corneales estarán abolidos y puede deberse a una oclusión de la arteria espinal anterior. Esta pregunta se puede contestar de dos maneras. La primera es sabiendo que este paciente parece que tiene el par craneal de un lado, porque nos hablan de la lengua y la derecha, y además el hemicuerpo del lado contrario. Luego, si tiene el par craneal de un lado y el hemicuerpo del lado contrario, esto es un síndrome cruzado. Si esto es un síndrome cruzado y el par craneal es el que mueve la lengua, que es el duodécimo par, el nervio hipogloso, esto se debe a una lesión en el bulbo. Si se debe a una lesión en el bulbo, esto quiere decir que la protuberancia debería estar bien. Luego, si la protuberancia está bien, los reflejos corneales que se trasladan hacia la protuberancia a través del quinto par, así como la musculatura ocular externa, que va a estar en la protuberancia también por culpa del sexto par o en relación con el sexto par, pues esas dos respuestas tienen que verse inalteradas. De tal manera que en este caso la respuesta 2 es correcta, la musculatura ocular externa no se va a ver afecta, claro que no, porque se debe a la protuberancia y no al bulbo, pero la respuesta 4 también es falsa, porque los reflejos corneales deberían estar inalterados. Además, comentar del síndrome bulbar medial que con la movilidad de la lengua hay que tener cuidado, porque si bien sabemos que al afectarse el séptimo par en la protuberancia, los músculos de la cara tiran hacia el exterior, con lo cual, si falla el del lado derecho, como es el caso de este paciente, la boca se va a ir hacia el lado izquierdo, en la lengua pasa lo contrario, y es que los músculos empujan hacia el medio, de tal manera que si los dos músculos empujan hacia el medio pero falla el lado derecho, la lengua se va a ir hacia ese lado, hacia el lado enfermo, que es el lado derecho, y es lo que le pasa al paciente. Tenéis que intentar no confundiros con esto, que pueden ser unos conceptos un poco liosos, pero hay que saber que el séptimo par lo que hace con la musculatura es tirar cada cual hacia su lado, y en cambio en el duodécimo par los dos pares se empujan hacia adentro con la lengua. Por tanto, en este caso, la respuesta falsa, la respuesta a señalar, es la respuesta número 4, porque la protuberancia no es una estructura que deba estar alterada.